grabando. Ya. Entonces estamos nosotros observando que tenemos, partimos, ¿no es cierto?, abriendo nuestra base. Entonces ustedes pueden utilizar directamente cualquiera de las formas de abrir, ¿no es cierto? File, y le ponen abrir, ¿no es cierto? Open, y abren su base, ¿no es cierto? Donde ellas se encuentren. Conjunto de TA. Por ejemplo, aquí tengo mi base, le pongo abrir, y también podemos abrir nuestro do file. En este caso el mío ya está abierto, pero ustedes pueden abrir con new do file editor, ¿no es cierto? Y tienen un do file nuevo. Sí, también ahí en esa parte pueden editar cualquier do file anterior. Entran por esa parte, file, open, ¿no es cierto? Y se abre el do file que habían pedido. Yo en este caso ya tenía abierto mi do file, y lo que vamos a hacer ahora es justamente crear un identificador de hogar para poder fusionar dos bases. Para poder hacer eso, primero lo que tenemos que hacer es ordenar la base. ¿Se acuerdan que yo la había trabajado ya con el comando sort? El comando sort era para ordenar, pero además solo habíamos trabajado con una variable. Pero ustedes pueden, en este caso, ordenar en función de ciudad, zona, sector, vivienda, hogar. En este caso lo que nos hace el programa es lo que hace en la práctica es ordenar, en función primero de ciudad, después lo va a hacer de zona, sector, vivienda y finalmente hogar. Entonces ustedes pueden ir ordenando toda la base en función de estos valores. Después vamos a utilizar este comando que se denomina el comando gen. Este es un comando que nos sirve para crear variables, ¿no es cierto? Se diferencia del gen, ¿no es cierto?, del generar variables, porque este tiene unas características especiales. Por ejemplo, en este caso, el comando gen es uno que nos sirve específicamente para crear cualquier variable. Pero este gen también te permite crear variables, pero tiene características especiales, ciertas características adicionales. Porque lo que hace es generarte, ¿cierto? Generalmente lo que va a hacer es generar variables, ¿no es cierto?, en función que asigne, ¿cierto?, a ciertos individuos la característica que nos da la construcción de la variable. Por ejemplo, este comando gen lo que nos va a decir, bueno, vamos a crear una variable que le vamos a llamar id hogar, ¿cierto?, identificador de hogar, o como quieran ponerlo ustedes. Es igual al comando concat. ¿Qué es qué hace este comando concat? Por partes, y después les voy a explicar qué hace el IDEM. El comando concat lo que hace es concatenar cuando nosotros tenemos variables que están en forma de texto, ¿cierto? Cuando tenemos variables de texto, lo que hacemos es poner una detrás de otra. Recuerden que justamente nosotros teníamos una serie de números, pero no estaban en forma de número, sino en forma de texto. ¿Y por qué nos interesa que esté en forma de texto y no en forma de número? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la provincia 01. Entonces el identificador tiene que tener el 0 y 1, ¿no es cierto?, que sería Azuay. Porque si le ponemos como, en este caso le ponemos como directamente como número, quedaría 01. Y lo mismo con otras variables. Por ejemplo, si es 150, 250, se nos puede alterar, se nos puede modificar, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa cuando ustedes trabajan y no le ponen contexto, cuando hacen ustedes
en el Excel el número celular, ponen 09 y desaparece el 0. Pero nosotros necesitamos esa posición para poder hacer las operaciones. Entonces lo que hace es concatenar estas variables que son de texto y poner una detrás de otra. Es decir, por ejemplo, ciudad. ¿Cierto? Entonces, en función de la ciudad que tiene un código, la zona, el sector, la vivienda y el hogar, va poniendo uno tras de otro. Comenzando con ciudad, serían los primeros elementos que van. Después zona, sector, vivienda y hogar. Y después asigna a cada uno de estos hogares, ¿cierto? A cada uno de ellos, ¿cierto? En función del hogar, le asigna, a cada hogar le asigna este resultado de concatenar todas estas variables. Es decir, con esto estamos creando un identificador. Entonces, con esto estamos creando y ustedes pueden ya crear esta variable. Córrele, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo nos sale el resultado. Y para correr solo una parte, lo hacen así. Y aquí, ¿no es cierto? Ejecutar la selección, ¿no es cierto? Execute select, ¿no es cierto? Y nos da los resultados, lo que hizo. Se creó el identificador de hogar, ¿cierto? Y vamos a nuestras variables que están a este lado. A las variables que están acá. Y nos vamos hasta el fondo para ver que se haya creado nuestra variable, que es el identificador. Nos vamos hasta el último y vemos que ya se ha creado nuestra variable y de hogar, ¿no es cierto? Aquí está el identificador de hogar, que es la última. Entonces lo que hace es crear ahora, ¿cierto?, una nueva variable, que es una variable no de texto, sino es una variable de texto que incluye todos esos factores. Vamos a verla cómo quedó en nuestro variable manage, ¿cierto? No, mejor vamos a ver los datos en sí que tenemos acá en data editor o data editor, cualquiera de los dos. Y nos vamos al fondo, ¿no es cierto?, a la última variable. Recuerden que en las columnas se encuentran las variables y en las filas se encuentran las observaciones, las 13.000 observaciones, ¿no es cierto?, aproximadamente que tenemos. Ya. Entonces vean y observen justamente que ahora sí se creó un identificador, ¿no es cierto? 01, ¿no es cierto?, que es la provincia de la Azuay. 0150, ¿no es cierto?, que es la capital, ¿no es cierto? Entonces tenemos provincia, tenemos el cantón y después las otras variables, ¿no es cierto?, que nos van dando. Y con esto garantizamos que cada vivienda tenga su código, que es totalmente distinto a otra vivienda. ¿Para qué creamos esto? ¿No es cierto? Para poder después unir esto con los individuos, porque esto solamente es, por ejemplo, esto corresponde, ¿no es cierto?, a las viviendas, ¿no es cierto? Tenemos las viviendas. Entonces yo después podría unirle, ¿no es cierto?, a otra encuesta que podría ser la misma encuesta de condiciones de vida, pero con los individuos que corresponden, por ejemplo, a los individuos de familia. Entonces ya vamos a ver después cómo se hace eso, aunque no vamos a hacerlo directamente sin eso, vamos a hacerlo, dejarlo planteado, ¿no?, porque no está hecha y tendremos que, nos demoraría mucho otra vez dándoles esas variables, ¿no? Ahora, tenemos
tenemos con el comando igen este otro para crear una variable, ¿no es cierto?, que va a agruparnos otras variables, ¿no es cierto? Vamos a crear una variable que se va a llamar UPM, que es igual a group ciudad, zona, sector. ¿Qué significa esto? Que ahora, en lugar de estar ingresando variable ciudad, variable zona y variable sector, yo puedo crear ¿qué? Una nueva variable que se llame UPM y que me va a agrupar las tres variables. Es decir, si yo corro un modelo econométrico, no tengo que estar poniendo ciudad, zona, sector, sino pongo UPM, o en este caso cualquier nombre que le quieran poner ustedes, y en este caso les va a correr directamente esas tres variables. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tengo 10, 15, 20 variables. Entonces, para no estar escribiendo todas las variables, ustedes pueden crear un grupo con un nombre y simplemente le ponen ese y les corre todos los datos. Porque ustedes pueden tener 15, 20 variables y estar digitando cada vez o cortando y pegando. Con que les agrupen, lo que entiende la máquina es que puede correr, ¿no es cierto?, uno que se creó en función de esto. Después utilizamos el comando de string. ¿Qué es lo que hace este comando de string? Muchas veces o muchas operaciones nosotros no podemos realizar cuando la variable está en forma de texto. Pero una vez ya hecho el identificador, ahí sí paso a cambiarles, ¿no es cierto?, la forma, y le voy a poner región, área, regional, ciudad, zona, sector, vivienda, hogar, e incluyendo el ID hogar, ¿no es cierto?, como texto. De texto voy a pasar a transformarlo a número, porque generalmente no puedo hacer operaciones como texto, pero yo ya tengo ese orden, no voy a tener problema con mi ID hogar, porque ya está creado. El problema sucede cuando yo primero uno como números, ¿cierto?, porque ahí me falla, ¿no es cierto?, porque es 0, 150 o 050, etcétera, ¿no es cierto?, ahí desaparece el 0 adelante y la máquina no entiende y se confunde de todos los valores. Coma replace, es decir, en este caso que se reemplacen las mismas variables que ahora van a ser variables de número y ya no variables de texto. Entonces, en algunos casos van a tener que utilizar ese comando para poder trabajar. Y después vamos a ordenar las variables por ID hogar. Sort ID hogar. Con eso tengo una base que está ordenada por el ID hogar y después yo puedo crear otra base, ¿no es cierto?, siguiendo el mismo procedimiento, crear un identificador nuevamente, ¿no es cierto?, crear un identificador y, ¿no es cierto?, con el igen, no, puede ser por la versión que sea. Yo cuando les pregunté son aceptados en el hogar.
Ah, claro, y no detener todos los comandos. Bueno, ese es otro. A ver, para poder, cuando no hay un comando, por ejemplo, no ha tenido algunos no tienen, las computadoras no tienen instalados, lo que pueden hacerse es bajarse, ¿cierto? De una versión completa, se van al archivo donde están todas las bases y se pueden cortar, porque lo interesante del Stata, y por eso es tan fácil, que uno puede ir creando comandos y después puede grabarlos y después se puede guardar ya la rutina. Es decir, hay otras personas, por ejemplo, hay rutinas que no están en el Stata, pero ustedes o alguien de una universidad lo desarrolló y quiere compartirlo con todos. Simplemente lo que hace es crear un archivo adicional que te permite correrlo. Entonces, en este caso, ustedes tienen el portable que no te permite crear esto, pero tú puedes buscar, ¿no es cierto?, dónde está ese archivo y guardarlo y tienes el comando, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Ahí hay que irse donde está alojado nuestro programa, ¿no es cierto?, archivos de programa, y ahí salen los programas que están instalados. Me voy donde está el estado. ¿No es cierto? Aquí está nuestro Stata 12. Y aquí tenemos este que dice ADO, base, ¿ya? Y en orden alfabético están cada uno de los comandos. Entonces, por ejemplo, me voy a E, que debe estar el comando IGEN, y en este caso, con este formato que está IDLG y con DLG, ¿no es cierto?, están cada uno de esos los comandos que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos el comando IGEN ADO, IGEN DLL y IGEN, ¿no es cierto? Se copia esto de aquí, de una versión completa, y se le pega en tu otra versión. Claro, no está este de acá, tendría que ser, ¿no es cierto?, porque no le reconoce. Entonces, cuando ustedes necesitan actualizar o quieren que se ponga en su rutina alguno adicional que generó alguna otra persona, simplemente se lo guarden en orden alfabético, para que esté completo. No, puede haber algún problema en el tema de instalación. Ahora, antes, bueno, esto era con el Stata anterior. Tocaba utilizar, setear la memoria. Ahora la ventaja es que ya las últimas versiones vienen con la máxima memoria de una vez.
ya entonces este paso ya no es necesario, ¿no es cierto? Antes era para aumentar la memoria, pero ahora ya vienen las versiones con la máxima memoria posible, pues no hay ningún problema. Ya. Ya. Por ejemplo, vean que aquí nuevamente está cómo crear, ¿no es cierto?, nuevamente la variable, ¿no es cierto?, sort y gen, ¿no es cierto?, de string para otra base de datos, pero ahora se utiliza, por ejemplo, mantener si el01AA es igual a 1. En este caso, este comando, ¿qué hace? Elimina todas las observaciones que no cumplan con la condición. Por eso dice mantener si. Keep en inglés es mantener si, ¿no es cierto? Keep if la variable E101A es igual a 1. Eso no van a poder hacer porque es una variable adicional, o más bien una base de datos adicional que en este caso sería la variable, o más bien la base de remesas, de los que reciben remesas. Porque a mí me interesaba, cuando desarrollé esto, unir la base de vivienda con la base de remesas y con la base de familia. Entonces, en este caso es el trabajo que hice ahí. ¿Qué es lo que me interesa? Solamente las personas que reciben remesas, y por eso le puse igual a 1. Los que reciben, en este caso, remesas, me interesan. Y nuevamente utilizo, ¿no es cierto?, le guardo. Aquí vamos a ver, o solo le vamos a dejar expresando cómo se haría el proceso. Justamente ustedes graben lo de guardar o unir dos bases, ¿cierto? Nuevamente lo que hago es decir, bueno, abro el módulo de migración, ¿no es cierto?, ordeno, pero recuerden que este módulo de migración ya estaba solamente con las variables que reciben remesa, porque en este caso está 13.000 observaciones y hay un montón que están con 0. Por eso puse igual a 1 en esa variable específica, que solo me mantenga las observaciones, es decir, solo las personas que reciben remesas, y el resto me tenga vacío. Entonces, nuevamente, tengo que mantener ordenado, ¿cierto? Crear el identificador de hogar. Nuevamente, después hago, ¿no es cierto?, el tema de eliminar, ¿no es cierto?, o ponerles en función, ¿no es cierto?, de string, ¿no es cierto?, eliminar, o sea, cambiarle las características de serle de texto a transformarle a número y ordenar. Aquí este comando es muy interesante, es el comando merge, ¿cierto? Este comando merge lo que hace es unir, ¿no es cierto? Merge significa unir, ¿no es cierto?, fusionar, ¿cierto? Y en este caso nos une la base que está abierta, que sería, ¿no es cierto?, el módulo de migración, más lo que tenía, ¿no es cierto?, esta otra variable. Y como nos dice, ¿no es cierto?, usando este otro de acá, ¿cierto?, abriendo esta otra base. ¿Y dónde está esa base? ¿Ahí solo se juntan la base en una base nueva o...? En este caso lo que hace es a la base que está abierta le pega otra base que yo le llamo, ¿cierto?, y que tengo que darle la ubicación adecuada, y además tiene que estar la otra base también ordenada. Por eso tenemos que guardarle ordenada. Generalmente no se recomienda guardar la base, por eso tienen que guardarla, y cuando la guarden, guárdenla con otro nombre para que no le dañe la base original. Generalmente nunca se hace, ¿no es cierto?, cambios en la base, porque eso te va a alterar, porque tú le estás haciendo cambios. Trabajas tú en el do, pero para unir las bases es una de las pocas veces que se recomienda. Guárdenlo, pero guárdenlo con otro nombre, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, y tiene que estar ordenado, porque la máquina, para poder fusionar, no puede ordenar, ¿no es cierto? Ahí tendría demasiado problema para ordenar. Imaginen 13.000 datos que estén en desorden, ponerlos y fusionarlos. Tienen que estar en orden, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, aquí estaba que se unió esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hice? Bueno, aquí lo que estaba haciendo es prácticamente le uní a la base que era, ¿no es cierto?, del módulo de migración. Le pegué ¿cuál? La base de los factores. Recuerden que había los factores de expansión, pero en algunos casos, en algunas bases, sí está al final el factor de expansión, pero en otras bases no está el factor de expansión. Y a mí me interesaba sacar los estadísticos descriptivos de los migrantes en función justamente de expandir la base. Aquí justamente está cómo lograr este factor de expansión, cómo hacer o cómo mostrar justamente que tenemos esta variable ya expandida. Porque recuerden que los individuos no representan un solo valor, sino representan ¿a quién? Por ejemplo, un individuo de una parroquia representa a toda la parroquia, lo mismo de un cantón a todo el cantón, y generalmente no tienen el mismo peso. Entonces, para poder ver ya el peso a nivel parroquial, tenemos que utilizar el factor de expansión. En este caso, aquí tenemos cómo desplegar ese factor de expansión. Me dice este ejemplo de aquí: tabule la variable E, ¿no es cierto?, que es de migración 102, ¿no es cierto?, que ha sido la pregunta 102 de este módulo de emigración. Pero esta tabulación está ponderada, ¿no es cierto? Recuerden, como una base ponderada en función de, abren corchetes, W igual rounds. ¿Qué significa W? Weight, ¿no es cierto? Pesar, ¿no es cierto? Weight viene de peso, pesar o ponderar, ¿no es cierto? Igual rounds. ¿Qué significa en este caso? Pensar, ¿no es cierto?, en función de redondear el factor raya abajo F, que era nuestra variable de factor, ¿no es cierto?, nuestro factor de expansión, y cierro. Ahora, lo interesante ¿qué es lo que hace esto? Que vamos a tener una tabulación, pero ya a nivel global, no a nivel de muestra, sino ya a nivel de población, porque estamos expandiendo ahora a nivel de población. Vamos a tener los datos expandidos. Aquí hay que hacer una aclaración. Hay un problema entre el Stata y el SPSS, porque el SPSS te utiliza todos los datos, ¿no es cierto?, del factor de expansión, es decir, utiliza todos los decimales. El Stata no utiliza todos los decimales, utiliza menos decimales para hacer el factor de expansión, por problemas, más bien por el tema mismo de espacio, de tiempo, y generalmente el efecto de un decimal no es que va a cambiar tan significativamente, pero sí va a variar. Por eso sí hay ciertas, ¿cierto?, hay que tener cuidado, hay ciertos cambios muy sutiles en los valores, especialmente cuando son factores de expansión o son provincias muy importantes. Sí se nota cambios porcentuales, ¿no es cierto?, de los datos que tiene el gobierno y de lo que tú sacas con el Stata. No son tan significativos, pero hay que tener cuidado, porque se suele decir, ve, no me sale exacto lo mismo que está reportando el gobierno, porque generalmente el gobierno calcula en función del SPSS. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto?, cuando hagamos ese tipo de análisis. Mira, se quiere. Entonces ahora también este de aquí es justamente para calcular con el factor de expansión. Vamos a practicar, vean cómo quedaría si nosotros hacemos alguna de nuestras variables con este factor de expansión, que en este caso me parece que sí tiene el grupo de vivienda, ¿no es cierto? Vean, aquí tiene factor F, sí tiene, ¿no es cierto? Sí tiene, y podemos hacer cualquiera de nuestras variables, expandirla, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos utilizar para expandir número de hogares, ¿no es cierto? Porque si ustedes tabulan en este momento el número de hogares,
¿no es cierto? Que es la variable B02, ¿no es cierto? Vivienda 02 o 01, perdón. Tab. Les va a salir el número de hogares, ¿no es cierto? Que son como 13,000. Pero si nosotros le pesamos a esta variable, ¿no es cierto? Le voy a copiar el comando para correrle. Y en lugar de tabular esta variable que no existe en esta base, le voy a poner B01. Y vean que tengo 3 millones y pico, que ya no vamos a ver desde acá. 3.264.982 ¿qué? Hogares a nivel nacional. ¿No es cierto? 3.264.000 hogares. ¿No es cierto? Entonces vean que esto está en datos, ¿no es cierto?, de la muestra, y esto ya está expandido a nivel nacional.